Existe un continente donde ningún ser humano ha nacido por necesidad, donde la temperatura más baja jamás registrada en la superficie de la Tierra, 89.2 grados centígrados bajo cero, convirtió el aire en un arma capaz de congelar un pulmón en menos de 3 respiraciones. Donde no hay gobierno, no hay ciudades, no hay árboles, no hay ríos permanentes, no hay población nativa y no hay ninguna ley que te obligue a pagar impuestos. Es el continente más frío, más seco, más ventoso, más elevado y más vacío del planeta. Más seco que el Sahara, más elevado que la meseta tibetana, más vacío que cualquier desierto de la Luna. Este continente es la Antártida. Y lo que estás a punto de descubrir sobre lo que ocurre en este desierto de hielo donde sobrevivir es el único objetivo, va a redefinir lo que creías saber sobre los límites de la vida en la Tierra. Pero antes de adentrarnos en el continente que ningún país posee, necesitas conocer las cifras que explican por qué la Antártida no se parece a ningún otro lugar del planeta. La Antártida contiene el 90% de todo el hielo que existe en la Tierra. Si ese hielo se derritiera por completo, el nivel del mar subiría 65 metros, lo que significa que ciudades como Nueva York, Londres, Tokio, Shanghái, Buenos Aires, Sydney y prácticamente toda costa habitada del planeta quedarían sumergidas bajo el agua. El continente tiene una superficie de 14 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el quinto continente más grande del mundo, más grande que Europa, más grande que Australia, y sin embargo, la población humana permanente es cero. Cero. Nadie vive aquí. Las únicas personas que pisan este continente son científicos que rotan en estaciones de investigación, militares que los apoyan y un puñado de turistas que pagan decenas de miles de dólares por pasar unas horas pisando hielo y sacándose una foto con un pingüino. En verano, la población puede llegar a 5.000 personas. En invierno, baja a menos de 1.000. 1.000 personas en 14 millones de kilómetros cuadrados. Es la densidad de población más baja de cualquier territorio del planeta. Tan baja que si distribuyeras a esas 1.000 personas uniformemente, cada una tendría 14.000 kilómetros cuadrados para ella sola. Es la soledad hecha geografía, y quizás el dato más extraordinario de todos. La Antártida no pertenece a nadie. El Tratado Antártico de 1959, firmado en plena Guerra Fría por 12 naciones que incluían a Estados Unidos y la Unión Soviética, declaró que el continente entero sería utilizado exclusivamente con fines pacíficos y científicos. Se prohibieron las actividades militares, las explosiones nucleares y la eliminación de residuos radiactivos. Se congelaron todas las reclamaciones territoriales y se estableció que cualquier descubrimiento científico realizado en la Antártida debía compartirse libremente con toda la humanidad. Es el único tratado internacional que ha convertido un continente entero en un laboratorio compartido, y lo que se ha descubierto en ese laboratorio durante las últimas 6 décadas ha cambiado nuestra comprensión de la vida, del clima y del propio planeta de formas que la mayoría del mundo desconoce. Pero antes de llegar a esos descubrimientos, necesitamos entender la fuerza que hace posible que este continente exista: el hielo. El manto de hielo antártico tiene un grosor medio de 2.160 metros. En su punto más grueso, cerca del centro del continente, alcanza los 4.776 metros. Casi 5 kilómetros de hielo sólido entre la superficie y la roca del fondo. Si pudieras taladrar verticalmente desde la superficie hasta la base, atravesarías capas de hielo que se formaron hace más de 800.000 años. Cada capa es un archivo climático. Cada burbuja de aire atrapada en el hielo contiene una muestra de la atmósfera de la época en que esa capa se formó. Los científicos que extraen cilindros de hielo, llamados testigos de hielo, de estas profundidades están literalmente leyendo el diario del clima de la Tierra.
Y lo que ese diario cuenta es una historia de ciclos glaciales e interglaciares que se repiten con una regularidad que los climatólogos han utilizado para construir los modelos que hoy predicen el calentamiento global. Sin la Antártida, no sabríamos que el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actual es el más alto de los últimos 800.000 años. Y sin ese dato, el debate sobre el cambio climático no tendría la base empírica que tiene. La Antártida es, literalmente, la memoria del clima del planeta. Y esa memoria está empezando a derretirse. Pero el hielo de la Antártida no está quieto, se mueve. Y la forma en que se mueve es una de las fuerzas más poderosas y menos comprendidas de la Tierra. Los glaciares antárticos fluyen desde el interior del continente hacia la costa como ríos de hielo a cámara extremadamente lenta. El glaciar Thwaites, apodado el glaciar del juicio final por los climatólogos, tiene el tamaño de Florida y está perdiendo hielo a un ritmo que se ha duplicado en los últimos 30 años. Si el Thwaites colapsara completamente, el nivel del mar subiría más de 60 centímetros por sí solo. Pero lo verdaderamente alarmante no es el Thwaites en sí mismo, sino lo que hay detrás de él. Actúa como un tapón que contiene un volumen de hielo en la Antártida Occidental, cuyo derretimiento total elevaría el nivel del mar más de 3 metros. Los glaciólogos que estudian el Thwaites con robots submarinos han descubierto que el agua caliente del océano está erosionando la base del glaciar desde abajo, creando cavidades del tamaño de Manhattan entre el hielo y la roca. Es un proceso invisible desde la superficie que avanza con una velocidad que ha sorprendido incluso a los modelos más pesimistas. Nadie sabe exactamente cuándo colapsará el Thwaites. Podría ser en décadas, podría ser en siglos. Pero lo que sí saben es que cuando ocurra, las consecuencias serán irreversibles a escala humana. Es la bomba de relojería más lenta y más grande del planeta, y su temporizador ya está corriendo. La plataforma de hielo Ross, la más grande de la Antártida, tiene el tamaño de Francia y flota sobre el mar como una losa de hielo de varios cientos de metros de espesor que se extiende desde el continente hacia el océano. Su frente, un acantilado de hielo que se alza entre 30 y 50 metros sobre el agua, se extiende a lo largo de casi 800 kilómetros en una línea tan recta y tan vertical que los primeros exploradores que la vieron desde un barco creyeron que era una estructura artificial. James Clark Ross, el explorador británico que la descubrió en 1841, escribió en su diario que era imposible que algo natural tuviera esa geometría. Se equivocaba. La naturaleza antártica produce líneas rectas con una precisión que avergüenza a la ingeniería humana. La plataforma Ross es tan extensa que genera su propio microclima. Los vientos catabáticos que descienden del continente se aceleran al pasar sobre su superficie plana hasta alcanzar velocidades que pueden superar los 300 km por hora, convirtiéndola en una de las superficies más ventosas del planeta. Caminar sobre la plataforma Ross durante un temporal catabático no es difícil. Es imposible. El viento te derriba, te arrastra y te congela la piel expuesta en menos de 30 segundos. Los científicos que trabajan en las estaciones situadas sobre la plataforma no salen de los edificios cuando los catabáticos soplan, y las cuerdas de guía que conectan los edificios entre sí no son una precaución. Son la diferencia entre la vida y la muerte. Los icebergs que se desprenden de los glaciares antárticos alcanzan dimensiones que desafían la capacidad de comprensión. En 2017, un iceberg del tamaño de la provincia de Cáceres se desprendió de la plataforma de hielo Larsen C con un estruendo que los sismógrafos registraron a miles de kilómetros. 1 billón de toneladas de hielo flotando en el océano como una isla improvisada que tardará años en derretirse completamente. Los marineros que navegan por las aguas antárticas describen los icebergs tabulares, esos bloques de hielo con paredes verticales y superficies planas que parecen cortados con láser
como las estructuras más imponentes que han visto jamás en el mar. Desde la cubierta de un barco, un iceberg tabular de 100 metros de altura se alza como un acantilado blanco que bloquea el horizonte y que refleja la luz del sol con una intensidad que obliga a cerrar los ojos, y lo que ves sobre la superficie es solo el 10% del total. El 90% restante se sumerge en aguas oscuras con formas que los buzos que han tenido el valor de explorar describen como catedrales invertidas de un azul tan profundo que parece violeta. Pero la Antártida no es solo hielo. Debajo de todo ese hielo, escondida a kilómetros de profundidad, existe una geografía secreta que la humanidad apenas está empezando a descubrir. Y lo que han encontrado allí abajo cambia todo lo que creíamos saber sobre este continente. Debajo del manto de hielo antártico existen más de 400 lagos de agua líquida. Agua que no ha estado en contacto con la atmósfera durante millones de años. El más grande de todos, el lago Vostok, tiene el tamaño del lago Ontario y se encuentra a 3.700 metros de profundidad bajo el hielo. Lleva sellado del mundo exterior entre 15 y 25 millones de años. La presión del hielo sobre él impide que se congele y la temperatura del agua se mantiene justo por debajo de los 0 grados. En 2012, un equipo de científicos rusos logró perforar hasta el lago Vostok tras más de 20 años de taladrado, y lo que encontraron en las muestras de agua fue algo que nadie esperaba: ADN de organismos desconocidos que no coincidían con ninguna forma de vida registrada en las bases de datos genéticas del planeta. Organismos que han evolucionado en completo aislamiento durante millones de años, en oscuridad total, sin fotosíntesis, sin contacto con el mundo exterior. Es el ecosistema más aislado de la Tierra, y su existencia tiene implicaciones que van mucho más allá de la biología terrestre, porque si la vida puede existir en un lago sellado bajo kilómetros de hielo sin luz solar, entonces la vida podría existir bajo los casquetes de hielo de Europa, la luna de Júpiter, o de Encelado, la luna de Saturno, donde los astrobiólogos creen que existen océanos subglaciales similares. La Antártida no solo es el laboratorio del clima del planeta, es el ensayo general para la búsqueda de vida extraterrestre, y el ensayo ya está dando resultados. Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este documental. Nos encanta saber que hay exploradores en cada rincón del mundo. Si estas cifras ya te están volando la cabeza, dale a me gusta y suscríbete, porque ahora vamos a pasar del hielo a la vida. Y lo que la Antártida alberga en sus costas y en sus aguas es un espectáculo de supervivencia biológica que ningún otro ecosistema del planeta puede igualar. El pingüino emperador es el animal más resistente del continente antártico y posiblemente el padre más sacrificado del reino animal. Cada año, cuando el invierno antártico empieza a cerrar el continente con temperaturas que descienden por debajo de los 60 grados bajo cero y vientos que superan los 200 kilómetros por hora, los pingüinos emperador hacen algo que desafía toda lógica biológica. Caminan hacia el interior del continente, alejándose del mar, que es su fuente de alimento, para reproducirse en las condiciones más hostiles del planeta. La hembra pone un solo huevo, se lo transfiere al macho en una maniobra de una precisión milimétrica donde el huevo no puede tocar el suelo helado ni un segundo porque se congelaría instantáneamente y se marcha al mar a alimentarse durante 2 meses. El macho se queda, solo, con un huevo sobre sus patas, cubierto por un pliegue de piel que mantiene la temperatura del huevo a 38 grados centígrados, mientras fuera el termómetro marca 60 bajo cero. Durante esos 2 meses, el macho no come absolutamente nada. Pierde hasta el 45% de su peso corporal. Y para sobrevivir al frío, los machos se agrupan en formaciones circulares llamadas huddles, donde cientos de individuos se aprietan unos contra otros en una masa compacta que rota constantemente para que los que están en el borde expuesto al viento pasen al centro caliente y los que están en el centro tomen su turno en la periferia.
Es un sistema de cooperación que funciona con una equidad que ninguna sociedad humana ha logrado replicar. Ningún pingüino acapara el centro. Ninguno evita la periferia. Cada uno acepta su turno en el frío porque sabe que el sistema solo funciona si todos participan. Cuando la hembra regresa del mar con el estómago lleno de peces predigeridos para alimentar al polluelo recién nacido, encuentra al macho entre cientos de individuos idénticos mediante un sistema de llamadas vocales que es tan único como una huella digital humana. Cada pareja tiene su propia combinación de frecuencias que les permite reconocerse en medio de una colonia de decenas de miles de individuos. El macho, esquelético y agotado, le transfiere el polluelo a la hembra y emprende la caminata de regreso al mar, que puede estar a más de 100 kilómetros de distancia. Es un ciclo de sacrificio compartido que se repite cada año desde hace millones de años y que representa, sin exageración, una de las historias de crianza más extremas que la evolución ha producido en la Tierra. Los pingüinos Adelia, más pequeños y más ruidosos que los emperador, forman colonias de cientos de miles de individuos en las zonas costeras de la Antártida, donde la roca queda expuesta durante el verano. Sus colonias son un caos organizado de peleas territoriales, robos de piedras y cortejos que involucran regalos. El macho Adelia busca la piedra más lisa y más bonita que puede encontrar y se la ofrece a la hembra como gesto de compromiso. Si la hembra acepta la piedra, acepta al macho. Si la rechaza, el macho recoge su piedra y prueba suerte con otra hembra, con una resiliencia ante el rechazo que los psicólogos humanos envidiarían. Las colonias de Adelia huelen con una intensidad que los científicos que trabajan cerca de ellas describen como insoportable durante las primeras horas y tolerable después del segundo día, cuando el olfato se rinde y deja de registrar el amoníaco del guano que cubre cada centímetro de roca. Pero ese guano es visible desde el espacio. Literalmente, los satélites detectan las colonias de pingüinos por las manchas marrones que el guano deja en el blanco del hielo, y los científicos utilizan estas imágenes satelitales para censar las poblaciones sin necesidad de visitarlas. Es un método de estudio que convierte la mierda de pingüino en dato científico con una eficiencia que solo la era espacial podría hacer posible. Los pingüinos barbijo, reconocibles por la delgada línea negra que cruza su barbilla como si llevaran un casco con correa, son los más agresivos de los pingüinos antárticos. Defienden sus nidos con una ferocidad que incluye picotazos, golpes de aleta y un grito estridente que repiten durante horas sin pausa aparente y que los ornitólogos consideran uno de los sonidos más irritantes del reino animal. Su población ha disminuido dramáticamente en las últimas décadas en algunas colonias, y los científicos creen que el descenso del krill, su alimento principal, es la causa directa. Los barbijos son el canario en la mina de la Antártida. Cuando sus números bajan, es una señal de que el ecosistema está bajo estrés, y sus números están bajando. Los elefantes marinos del sur, que se congregan en las islas subantárticas para reproducirse, son los pinípedos más grandes del mundo. Los machos dominantes pueden pesar más de 4 toneladas y medir casi 6 metros de largo, con una nariz inflable que utilizan como cámara de resonancia para producir rugidos que se escuchan a kilómetros de distancia y que sirven para intimidar a los rivales durante la temporada de apareamiento. Las peleas entre machos son combates sangrientos donde los contendientes se golpean con la parte superior del cuerpo, clavando los dientes en el cuello y el pecho del rival, hasta que uno de los dos se retira cubierto de heridas que la grasa subcutánea, de más de 10 centímetros de espesor, generalmente impide que sean mortales. Un macho dominante puede controlar un harén de hasta 50 hembras, lo que significa que la mayoría de los machos nunca se reproducirán. Es un sistema brutal que la evolución ha mantenido porque los genes del macho más grande, más fuerte y más agresivo son los que pasan a la siguiente generación. La democracia no es una invención de la naturaleza.
Es una invención humana contra la naturaleza. Pero el pingüino emperador no está solo en las aguas antárticas. El océano austral, que rodea el continente, es uno de los ecosistemas marinos más productivos y más brutales del planeta. La foca leopardo es el depredador más temido de las aguas antárticas. Con un cuerpo que puede superar los 3,5 metros de longitud y una mandíbula que se abre en un ángulo de 160 grados, revelando dientes diseñados tanto para agarrar peces como para desgarrar carne, la foca leopardo caza con una inteligencia que los biólogos marinos comparan con la de los grandes felinos terrestres. Su técnica favorita para cazar pingüinos es la emboscada. Se oculta bajo las plataformas de hielo donde los pingüinos se congregan antes de lanzarse al agua, y cuando uno salta, la foca lo atrapa en el aire con una explosión de velocidad que no deja margen de error. Pero lo que resulta verdaderamente inquietante es lo que hace después de capturarlo. La foca leopardo no mata al pingüino inmediatamente. Lo sacude contra la superficie del agua con una violencia que le arranca la piel y las plumas, dándole la vuelta como si fuera un calcetín, hasta que la carne queda expuesta y lista para comer. Los científicos que estudian el comportamiento de las focas leopardo creen que esta técnica no es solo funcional, sino que tiene un componente de juego, lo que la convierte en uno de los pocos depredadores marinos que parecen disfrutar del proceso de caza con una sofisticación que bordea lo perturbador. Las ballenas jorobadas llegan a las aguas antárticas cada verano en una migración que las trae desde los trópicos, donde se reproducen, hasta los mares polares, donde se alimentan con una voracidad que necesitan para acumular las reservas de grasa que las mantendrán vivas durante los meses de ayuno en aguas cálidas. Su técnica de alimentación con red de burbujas es una de las estrategias de caza más sofisticadas del mundo animal. Un grupo de ballenas nada en círculos debajo de un cardumen de krill, soplando burbujas que crean una cortina cilíndrica que atrapa a los crustáceos en su interior. Cuando la red de burbujas está completa, todas las ballenas ascienden simultáneamente con la boca abierta a través del cilindro, engullendo toneladas de krill en una sola embestida coordinada que requiere una comunicación entre los miembros del grupo que los cetólogos todavía no han descifrado completamente. Cada ballena jorobada consume aproximadamente 1,5 toneladas de krill al día durante la temporada antártica, y el krill del que se alimentan no es un simple crustáceo. El krill antártico, Euphausia superba, es probablemente el animal más importante del planeta que casi nadie conoce. Estos crustáceos de apenas 6 centímetros de longitud constituyen una biomasa estimada en 500 millones de toneladas, lo que los convierte en una de las especies animales más abundantes de la Tierra. Cada organismo del ecosistema antártico depende directa o indirectamente del krill. Los pingüinos lo comen, las focas comen pingüinos que comieron krill, las ballenas lo comen directamente, las aves marinas lo comen, los peces lo comen, y los calamares que alimentan a los cachalotes se alimentan de krill. Si el krill desapareciera, todo el ecosistema antártico colapsaría como un castillo de naipes al que le retiras la carta de la base, y el krill está disminuyendo. Las poblaciones se han reducido hasta un 80% en algunas áreas desde los años 70, debido a la disminución del hielo marino del que dependen para completar su ciclo reproductivo. Las larvas de krill se alimentan de las algas que crecen en la superficie inferior del hielo marino, y cuando ese hielo desaparece antes de tiempo, las larvas mueren de hambre. Es una cadena de consecuencias que empieza con un aumento de 1 grado en la temperatura del océano y termina con ballenas, pingüinos y focas que no encuentran suficiente comida para sobrevivir. La Antártida no colapsa con un estruendo. Colapsa con el silencio de un crustáceo de 6 centímetros que deja de existir. Queremos hacer una breve pausa para conectar contigo. Si has llegado hasta aquí, es porque la Antártida te está atrapando tanto como nos atrapó a nosotros. Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora.
Y quédate, porque ahora vamos a entrar en las estaciones de investigación donde los científicos viven durante meses en condiciones que se parecen más a una misión espacial que a un trabajo de campo. Lo que ocurre dentro de esas bases durante la noche polar es algo que rara vez se cuenta. La estación Amundsen Scott del Polo Sur es el asentamiento humano más austral del planeta. Situada exactamente en el Polo Sur geográfico, a 2.835 metros de altitud, sobre una capa de hielo de casi 3 kilómetros de espesor, esta base estadounidense opera durante todo el año, incluyendo los 6 meses de oscuridad total del invierno antártico. Los 50 trabajadores que pasan el invierno aquí, conocidos como Winterovers, quedan completamente aislados del resto del mundo desde febrero hasta octubre. Ningún avión puede aterrizar ni despegar durante ese período porque el combustible se congela a las temperaturas que se alcanzan. Si alguien enferma gravemente, no hay evacuación posible. La estación tiene un médico, un pequeño quirófano y suministros médicos limitados. Si el problema supera esas capacidades, la persona muere. Es así de simple. Es así de brutal. Los Winterovers firman documentos que aceptan este riesgo antes de quedarse, y la selección psicológica que pasan es más rigurosa que la de muchos programas de astronautas porque los desafíos no son solo físicos, sino mentales. 6 meses de oscuridad, confinamiento con las mismas 50 personas, temperaturas que impiden salir al exterior durante días seguidos y un aislamiento tan profundo que la Estación Espacial Internacional, orbitando a 400 kilómetros sobre la Tierra, está técnicamente más cerca de un hospital que el Polo Sur. En 1961, un médico soviético llamado Leonid Rogozov, destinado en la estación antártica Novolazarevskaya, desarrolló una apendicitis aguda. Era el único médico de la base. La evacuación era imposible. Así que hizo lo que ningún manual de medicina recomienda. Se operó a sí mismo, con anestesia local, un espejo para ver su propio abdomen y 2 asistentes sin formación médica que le pasaban los instrumentos mientras se turnaban para no desmayarse. Rogozov se extirpó su propio apéndice en una operación que duró 1 hora y 45 minutos. Sobrevivió, completó su misión, y su historia se convirtió en el ejemplo más citado de lo que significa estar verdaderamente solo en la Antártida. No es una anécdota, es la definición literal del aislamiento. La estación McMurdo, la base más grande de la Antártida, funciona durante el verano como una pequeña ciudad de más de 1000 habitantes. Tiene calles con nombres, un cajero automático, que es el más austral del mundo, una capilla multiconfesional, un bar, una tienda de souvenirs y un sistema de gestión de residuos que es tan estricto que cada botella, cada lata, cada trozo de papel y cada gramo de basura orgánica se clasifica, empaqueta y envía de vuelta a Nueva Zelanda en los mismos barcos que trajeron los suministros. La razón es simple. El Protocolo de Madrid, firmado en 1991, prohíbe cualquier actividad que dañe el medio ambiente antártico, lo que significa que todo lo que llevas a la Antártida debe salir de la Antártida, incluido tu propio cuerpo si mueres allí. No hay cementerios en el continente. Los muertos se repatrian. La Antártida no acepta residentes permanentes ni en vida ni en muerte. La vida social dentro de las estaciones antárticas durante el invierno genera dinámicas que los psicólogos estudian como modelo para futuras misiones a Marte. El síndrome del tercer trimestre, un fenómeno documentado en casi todas las bases, aparece cuando los Winterovers llevan 6 o 7 meses confinados. La irritabilidad aumenta, el sueño se altera, la capacidad de concentración se reduce y las relaciones interpersonales se deterioran con una progresión que los psicólogos antárticos conocen tan bien que pueden predecir en qué semana empezarán los conflictos. El fenómeno que los veteranos llaman
la mirada de los 1000 metros, una expresión facial vacía y desconectada que aparece en los Winterovers tras meses de oscuridad, es tan reconocible que los recién llegados en primavera pueden identificar a los que han pasado el invierno solo por la forma en que sus ojos parecen mirar a través de las cosas en vez de mirarlas. La Antártida enseña algo que las ciudades ocultan, que los seres humanos no están diseñados para vivir sin luz solar, sin variedad social y sin la posibilidad de irse, y que cuando esas tres cosas desaparecen, la mente se defiende de formas que ni el individuo más estable puede predecir completamente. La estación Concordia, operada conjuntamente por Francia e Italia, se encuentra en el Domo C, uno de los puntos más altos y más fríos del interior antártico, a 3.233 metros de altitud. Es la base más aislada del continente. La temperatura media anual es de menos 54 grados centígrados y en invierno puede descender por debajo de los 80 bajo cero. La estación Vostok, la base rusa que da nombre al lago subglacial, registró la temperatura más baja de la historia de la humanidad el 21 de julio de 1983, 89.2 grados centígrados bajo cero. A esa temperatura, el acero se vuelve frágil como el vidrio. El combustible diésel se convierte en gel. La respiración se cristaliza en el aire, creando un fenómeno que los rusos llaman susurro de las estrellas. Un tintineo apenas audible, producido por los cristales de hielo que se forman instantáneamente cuando el aliento caliente encuentra el aire exterior. Si escupes, la saliva se congela antes de tocar el suelo. Si lanzas agua hirviendo al aire, se evapora en una nube de cristales que brilla bajo el sol como una explosión de purpurina. Los videos de este fenómeno se han vuelto virales en Internet. Pero lo que los videos no transmiten es la sensación física de estar a 80 bajo cero. Cada inhalación se siente como si tragaras cuchillos de hielo, la piel expuesta se quema en menos de un minuto, y el simple acto de abrir una puerta requiere una preparación de 10 minutos para vestirse con capas suficientes de ropa técnica que impidan que el cuerpo pierda calor más rápido de lo que puede generarlo. Las estaciones antárticas de Argentina, Chile, Rusia, China, India, Corea del Sur, Japón y una docena de países más salpican el continente y las islas circundantes como puestos avanzados de una civilización que se resiste a aceptar que hay un lugar donde no puede vivir. La base argentina Esperanza es la única en la Antártida donde ha nacido un ser humano intencionadamente. Emilio Marcos Palma nació allí en 1978 como parte de una estrategia del gobierno argentino para reforzar su reclamación territorial sobre la península antártica. Fue un nacimiento político disfrazado de nacimiento natural y la controversia que generó ilustra la tensión permanente entre el espíritu del Tratado Antártico y las ambiciones nacionales de los países que firmaron un documento que dice que nadie es dueño de la Antártida, pero que no convence a todos. De que eso sea cierto, la estación Princess Elizabeth, operada por Bélgica, es la primera estación de investigación de emisiones cero en la Antártida. Funciona exclusivamente con energía eólica y solar, recicla toda el agua que utiliza y demuestra que es posible mantener presencia humana en el continente más hostil del planeta sin añadir un solo gramo de carbono a la atmósfera. Es un prototipo de lo que la arquitectura del futuro podría ser. Edificios que existen en armonía con un entorno que no perdona ni un solo error de diseño. La estación se construyó en Bélgica, se desmontó pieza por pieza, se envió en barco hasta la Antártida y se volvió a montar en el continente durante una ventana de construcción de apenas 3 meses de verano. Cada tornillo, cada panel, cada cable fue diseñado para resistir vientos de 300 km por hora y temperaturas de 60 bajo cero. Y si un día la estación debe ser abandonada, el plan es desmontarla y llevársela entera, dejando la roca exactamente como estaba antes de que llegaran. La Antártida
no acepta residuos, ni siquiera los que tienen forma de edificio. Pero al lado del confinamiento de las bases, la Antártida guarda paisajes que justifican cada segundo de sufrimiento que implica llegar hasta ellos. Los valles secos de McMurdo son el lugar más parecido a Marte que existe en la Tierra. Estas depresiones sin hielo en las montañas transantárticas no han recibido lluvia ni nieve en al menos 2 millones de años, lo que las convierte en el lugar más seco del planeta. La humedad es tan baja que los cadáveres de focas que se perdieron y murieron aquí hace miles de años se conservan momificados en perfecto estado, con la piel intacta y los dientes visibles, como si la muerte las hubiera alcanzado hace una semana y no hace 3 milenios. La NASA utiliza los valles secos como campo de pruebas para los rovers marcianos, porque las condiciones de sequedad, radiación y temperatura son lo más cercano a la superficie de Marte que se puede encontrar sin salir del planeta. Si algún día un robot encuentra vida en el suelo de Marte, probablemente la encontrará utilizando instrumentos que se probaron primero aquí, en este rincón de la Antártida, donde la Tierra imita al espacio con una fidelidad escalofriante. La isla Decepción, en las islas Shetland del Sur, es una caldera volcánica activa que se ha inundado parcialmente por el mar, creando un puerto natural con forma de herradura, donde los barcos pueden navegar directamente al interior de un volcán. Las aguas de la bahía interior están calentadas por la actividad geotérmica hasta temperaturas que permiten bañarse, lo que convierte a la isla Decepción en probablemente el único lugar de la Antártida donde puedes nadar al aire libre sin morir de hipotermia. La escena es surrealista. Turistas en bañador metidos en agua tibia, mientras a su alrededor se alzan colinas cubiertas de ceniza volcánica negra. Columnas de vapor brotan del suelo y los pingüinos barbijo los observan desde la orilla con una expresión que solo puede interpretarse como perplejidad ante la estupidez de unos animales que voluntariamente se meten en agua cuando podrían estar de pie sobre hielo.